tal a todos? Hoy quisiera responder a esta pregunta que nos han hecho acerca de qué son los santos óleos, cuál es su función, para qué sirven y en qué momento y qué significado tienen. Normalmente escuchar santos óleos, no sé si ustedes tengan esa imagen de que es aquello que se le da a la persona que se va a morir, ¿no? De hecho, normalmente cuando escuchamos, pues es que ya está muy grande, llama al Padre para que le dé los santos óleos. ¿Qué son, no? ¿Y a qué se refieren con esa palabra? Primero vamos a ver qué es un óleo o por qué se le llama óleo. La palabra óleo significa aceite y normalmente son producidos de diferentes semillas, por ejemplo el aceite de linaza, el aceite de jojorí, el aceite de oliva. De hecho, la palabra petróleo viene de petros, piedra, óleo, aceite. Es el aceite que se saca de la piedra, ¿no? Entonces, normalmente óleo es aceite. Y ese aceite tiene un significado para nosotros. Por ejemplo, lo utilizamos el aceite de oliva, que es el que más se conoce. Se utiliza primero para la comida o también para algunos tratamientos faciales y para diferentes funciones que también tienen ese, digamos, signo de proteger. El aceite de oliva tiene diferentes cosas que nos ayudan a entender el por qué se utiliza también en la iglesia, en los sacramentos que vamos a mencionar más adelante. Primero, ¿cuáles son las características del aceite? ¿Qué es lo que hace el aceite? Si normalmente vemos los aceites que utilizan o que se utilizan en los talleres mecánicos, ¿qué es lo que hace el aceite? Mancha, ¿no? Normalmente vemos al mecánico con las manos manchadas, o incluso cuando nosotros cocinamos con aceite y que nos salta el aceite, pues también se mancha la ropa y a veces es difícil quitar esas marcas, ¿no?, que deja el aceite. Entonces quedémonos con esta palabra, el aceite marca, deja un sello. Otra característica del aceite también es saludable. Normalmente las pomadas que utilizan para los golpes, para las fracturas, tienen un poco de ese aceite o están como aceitosas para el momento de ponerse puedan sanar o ayudar a sanar esa herida. Normalmente, si se fijan también en el momento para los que son muy aficionados al boxeo, cuando a un boxeador lo están golpeando y que le abren heridas, le ponen esas pomadas que son así aceitosas para que precisamente pueda sanar en el momento y pueda continuar luchando. Pero también otra imagen que tiene el aceite es de protección. Y uno dirá, bueno, para ver, ¿cómo el aceite sirve de protección? Normalmente en la antigüedad, en las luchas, ¿no?, que había en los Juegos Olímpicos, etc., para que el otro luchador no pudiera atraparme o no pudiera vencerme, los luchadores se llenaban de aceite el cuerpo, o se ponían aceite en todo el cuerpo, para que así cuando el otro luchador llegara y quisiera atraparlo y quisiera golpearlo, se resbalara. Entonces, por eso también tiene ese signo de protección. Otra característica que tiene el aceite es precisamente libera, como decíamos ahora, de los golpes o de atrapar, ¿no?, del otro luchador, porque al quererlo hacer se resbalan. Por eso también tiene esas dobles digamos, función con los boxeadores, porque al llenarlos con esas pomadas aceitosas, al momento en que el otro boxeador golpea, se va llenando de aceite el guante, y por eso cada vez más pues va resbalando y ya no pega tan fuerte, ¿no?
Por eso también tiene ese signo de liberación. Otro pues también mantiene en la edad, así de los primeros siglos o la edad antigua. Sabemos que, sobre todo para algunas personas, pues no era tan fácil adquirir el agua para bañarse, por lo cual empiezan a aparecer los perfumes. Pero las esencias tenían un periodo de tiempo que funcionaban o que se mantenía el olor. Entonces, ¿cómo hacían para que ese olor se mantuviera más tiempo? Pues con aceite. Entonces combinaban esas esencias con aceite y al ponérsela a la persona mantenía el olor durante más tiempo. Entonces, todas estas características que tiene el aceite de marca, de salud, de protección, de liberación, de sanación, de mantener, de protección, pues esas mismas características la Iglesia vio importante en los óleos para poder dar estos sacramentos. ¿Cuáles son los 3 óleos que tenemos en la Iglesia? Está el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma. El óleo de los catecúmenos, que es el que normalmente se utiliza en el bautismo y solamente ahí, tiene ese significado, si recuerdan, de liberar del pecado original y de proteger ante ese mal. Por eso normalmente cuando se va a ungir con el óleo de los catecúmenos a los que reciben el bautismo, se hace con el acompañamiento de una oración de exorcismo. Se hace la oración de exorcismo donde se dice que se libera del mal, del pecado, y además queda protegido ese niño o esa niña por medio de esta unción y se le coloca aquí en el pecho o en algunas ocasiones también en la espalda como signo de protección. Es decir, ese niño o esa niña ya queda protegida o protegido por medio de este óleo para que el mal no entre. Ya es decisión más adelante con la conciencia que vamos adquiriendo que nosotros dejemos entrar el mal. Pero normalmente en ese momento quedamos totalmente liberados del mal. Por eso ya el enemigo no puede vencernos, no puede hacernos nada, porque hemos estado ya ungidos con este óleo de los catecúmenos. La palabra catecúmeno es aquel que va iniciando el camino, su camino de fe, ¿no? Por eso se les daba ese nombre a los que estaban iniciando ese camino de fe en los primeros siglos y que todavía se sigue utilizando para aquellos adultos que no han recibido ningún sacramento y que inician ese camino de fe. Por eso ese óleo de los catecúmenos solamente se utiliza en el bautismo y se le coloca en el momento de que se hace esa oración de exorcismo, ¿no? Además, tiene ese sentido también de ayudar, ¿no?, a ese niño o a esa niña a tener esa conciencia de que la presencia de Dios ya está en él. Por eso se le hace esa unción. El siguiente óleo, que es el óleo de los enfermos, tiene un signo O, I. Y al ver esas letras digo, bueno, ¿qué tiene que ver con los enfermos? Porque la palabra I es infirmorum, ¿no?, el enfermo. Por eso está en latín óleo de los enfermos. Este óleo de los enfermos tiene precisamente ese sentido que decíamos del aceite, de sanar. Yo creo que todos recordamos en el Evangelio de San Lucas, en el momento en que Jesús cuenta la historia del buen samaritano. En esas culturas, como no hay, digamos, en esas épocas, medicinas o algo con que pudieran sanar las heridas, se ponía aceite. Por eso dice que cuando el buen samaritano llegó,
vendó sus heridas, le puso aceite y lo llevó a un lugar donde lo pudieran cuidar. Entonces el aceite siempre ha tenido ese signo de sanar, de ese signo de protección ante la enfermedad. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es qué y en qué momento se puede dar este óleo de los enfermos. Porque a veces podemos tener como esa idea de que, es que tráete al padre para que le ponga los óleos y así se cure. No tiene ese signo mágico, o no es una cuestión así mágica. El óleo de los enfermos tiene un sentido de ayudar al enfermo a vivir con paz y con fortaleza por medio de esa unción, sentir la presencia de Jesús como médico. Si es voluntad de Dios de que se cure, pues se curará. Si no, vivirá con esa experiencia de paz, con la presencia de Jesús y de compañía de la comunidad a través de este óleo. Ahora, cuando se habla de los enfermos, requiere que sean en 3 situaciones muy concretas. Porque tampoco se trata de decir, pues ya cuando se vaya a morir, pues ya me voy con el padre para que se lo ponga. No. Hay 3 momentos en que se puede dar esta unción con este óleo de los enfermos. La primera de ellas es una persona que va a ser operada. Entonces, como es una situación de riesgo, sea muy bajo o muy alto, es un momento donde la persona se siente frágil, ¿no? Por eso la palabra infirmorum es alguien que no está firme, que está frágil. Y por eso en ese momento se le puede ungir. Ahora, es una persona consciente y adulta. A los bebés, a los pequeños, pues no se le puede dar la unción de los enfermos. Se puede orar por ellos, pero no se le da esta unción, solamente a los adultos. Otro momento donde se le puede ungir es la persona que tiene una enfermedad delicada, grave y permanente. No es de que, pues es que me duele la cabeza, que me pongan la unción, o es que me quiere dar gripa, pues que me pongan la unción. No es una enfermedad con la que se puede curar a través de un medicamento. Si no es una enfermedad grave o permanente o delicada que lleve un tratamiento, pues sí, con ese óleo se le ayuda a la persona a poderlo vivir con paciencia, con paz, con tranquilidad y con fortaleza su enfermedad. Y otro momento que precisamente por eso se le llamaba a este óleo de extrema unción, porque ya es el momento en que la persona está en sus momentos últimos antes de morir. Ahora, ¿en dónde se le coloca esta unción? En la cabeza y en las manos. Precisamente para decirle, Dios toma tus pensamientos, toma todo lo que ha sido tu historia y la pone en sus manos, y en las manos porque se refiere a todo lo que es el esfuerzo, el sufrimiento que estás viviendo. Dios también lo toma y lo redime, ¿no? Y lo une al suyo. Por eso se le coloca en las manos y en la cabeza. Por eso es importante que recordemos que este óleo ayuda a vivir la enfermedad con la presencia de Cristo como médico para poder seguir adelante. O, si ya es el momento último de la persona, poderle preparar hacia el encuentro definitivo con Dios. Finalmente, el otro óleo que utilizamos es el Santo Crisma. El Santo Crisma, ¿por qué no se le llama óleo? ¿No? Porque precisamente es muy diferente a los otros 2 que hemos presentado, porque este óleo, precisamente una de las características que tiene es el perfume. Es el único óleo perfumado que se utiliza principalmente en 3 sacramentos: en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. ¿Por qué se utiliza este Santo Crisma? Precisamente leyendo la Sagrada Escritura, vemos cómo los reyes, los sacerdotes y los profetas, cuando eran llamados por Dios a realizar una misión específica,
eran ungidos con este aceite perfumado. Y como decíamos al inicio, permanece el perfume, es decir, tiene ese significado de permanencia, de sello. Por eso con el Santo Crisma tiene ese significado de consagración. ¿Qué significa el consagrar? ¿De dónde viene la palabra crisma? De Cristo, ¿no? Es decir, somos ungidos, consagrados para configurarnos con Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Es decir, poder vivir la identidad de hijos de Dios, extendiendo el reino de Dios, por eso somos reyes, sacerdotes porque podemos ofrecer nuestra vida y lo que vivimos cada día por el bien nuestro y de otros. Y además, estamos ungidos para vivir la misión de predicar la palabra de Dios. En el bautismo se nos pone sobre la cabeza porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a desarrollar nuestra identidad de hijos. En la confirmación se nos pone en la frente porque es el Espíritu Santo quien nos va a motivar, impulsar para dar testimonio de ser discípulos y misioneros de Cristo. Y en el orden sacerdotal, ¿por qué en las manos? Porque los sacerdotes todo hacemos con las manos: bendecir, absolver, consagrar, acompañar, ungir. Por eso las manos quedan consagradas, porque a través de ellas vamos a realizar este ministerio. Por eso también estos óleos no los puede consagrar y bendecir cualquiera. Se bendicen normalmente el Jueves Santo y es el obispo titular de la diócesis quien lo hace y después lo reparte entre todos los sacerdotes, para que después ellos lo lleven a sus comunidades y sean recibidos en un momento importante antes de iniciar la celebración del Jueves Santo. Por eso que ojalá podamos aprovechar estos 3 grandes regalos que Dios nos ha dejado a través de estos santos óleos y que podamos vivir lo que a través de ellos recibimos: una identidad, una misión y ser parte de una comunidad. Que por eso hoy podamos agradecer al Señor por esta gracia y que nos haya ayudado precisamente para poderlos aprovechar con todas las bendiciones que Dios nos da a través de ellos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.